Tenía 52 años, 26 de carrera como auditor fiscal y 27 de matrimonio, cuando descubrí que la mujer con quien compartía la cama, las facturas, los cumpleaños y los silencios de cada noche, llevaba 2 años construyendo una vida paralela a la mía. No lo descubrí por una llamada anónima, no lo descubrí porque alguien me avisara. Lo descubrí un sábado por la tarde, sentado en el sofá del apartamento de mi mejor amigo, con su teléfono en la mano, abriendo una aplicación de citas por primera vez en mi vida. El primer perfil que apareció en la pantalla me paralizó los dedos. La cara era inconfundible. El nombre era falso. Y en la descripción, escrito con su manera de construir las frases que yo llevaba décadas conociendo, decía algo que tardé varios segundos en poder leer completo: soltera, sin hijos, libre para viajar. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Esteban Crespo Montilla. Tengo 52 años. Nací en Valencia en 1971, el tercero de 4 hermanos, en una familia donde el trabajo no era una virtud que se enseñaba con palabras, sino con el ejemplo silencioso de un padre que salía antes del amanecer y volvía cuando ya estábamos cenando. Crecí viendo eso. Lo interioricé como si fuera el único modo de existir en este mundo. Estudié económicas porque los números siempre me resultaron más honestos que las personas. Un número no te miente si sabes leerlo bien. Un número siempre deja rastro. A finales de los años 90, cuando la mayoría de mis compañeros de promoción buscaban trabajo en banca o en consultoras privadas, yo entré en la agencia tributaria por oposición, con 27 años y la certeza de que quería hacer algo que tuviera peso real. 26 años después seguía allí, con el rango de auditor fiscal senior, responsable de inspecciones de mediana y gran empresa en la delegación de Valencia. No era un trabajo glamuroso, era un trabajo exacto, y la exactitud, con el tiempo, se convierte en una forma de ver el mundo que no puedes apagar cuando llegas a casa por las noches. Me casé con Rocío Verdú Palomares en septiembre de 1996. Tenía 25 años, ella 24, yo. Nos habíamos conocido 3 años antes en una fiesta de fin de curso de unos amigos comunes, y durante ese tiempo construimos algo que en aquel momento me parecía sólido como una viga de hormigón armado. La boda fue pequeña, en la parroquia del barrio donde ella creció, con poco más de 100 personas y un banquete en el restaurante donde su padre había celebrado todas las bodas de sus hijos. Recuerdo el vestido, recuerdo la música, recuerdo que cuando nos hicieron la foto en la puerta de la iglesia, ella se volvió hacia mí y me dijo algo al oído que nadie más escuchó. Durante 27 años, creí que esa imagen resumía con exactitud lo que éramos el uno para el otro. Nuestra hija Natalia nació en febrero de 1998. Verla crecer fue lo más cercano a la felicidad sin complicaciones que he experimentado en mi vida adulta. Era lista, terca, independiente desde pequeña, con la mirada directa de su madre y la obstinación que los Crespo llevamos en la sangre desde que tengo memoria. La vi pasar por los deberes de primaria, las discusiones de adolescente, los primeros novios, la universidad y eventualmente convertirse en una mujer de 26 años con su propio apartamento y su propia vida. Siempre pensé que lo habíamos hecho bien. Siempre pensé que a pesar de las horas que el trabajo me robó, el resultado final era bueno. Eso también resultó ser una equivocación de las que no tienen fácil reparación. He de ser honesto con usted desde el principio, porque esta historia no tiene sentido si no lo soy. Trabajé demasiado. No lo digo como excusa, sino como dato que usted necesita conocer para entender lo que vino después. Hubo años en que Rocío y yo pasábamos más tiempo coordinando agendas que hablando de verdad. Hubo fines de semana que no recuerdo, porque los gasté frente a expedientes sobre la mesa del comedor. Hubo noches en que me quedé dormido en el sofá, con el portátil encima antes de llegar siquiera a la cama. No lo digo para que me absuelvan de nada, lo digo porque forma parte honesta de lo que ocurrió y usted merece conocer la historia completa, no solo la parte que me favorece a mí.
Pero trabajar demasiado no es lo mismo que no querer. Y durante 27 años, a mi manera imperfecta y callada, quise a esa mujer. El sábado en cuestión era un fin de semana de octubre. Carmelo Izquierdo Paredes, mi amigo desde los tiempos de la facultad, me había llamado 2 días antes con una petición que me sacó una sonrisa involuntaria. Carmelo tenía 55 años. Llevaba 6 meses viudo tras perder a su esposa después de una enfermedad larga y devastadora, y había decidido, con la torpeza sincera de alguien que nunca en su vida había necesitado estas cosas, intentar registrarse en una de esas aplicaciones de citas que todo el mundo mencionaba. No sabía ni por dónde empezar. «Tú que eres el del ordenador», me dijo, como si por ser auditor fiscal yo fuera naturalmente experto en tecnología de emparejamiento. Le dije que iría el sábado. Llegué a su apartamento a las 5 de la tarde. Rocío estaba ese fin de semana en Alicante visitando a su hermana, según me había dicho el viernes por la noche mientras preparaba la maleta pequeña. Me dejó un tupper en la nevera y me dio un beso en la mejilla antes de marcharse. Yo no lo pensé 2 veces. Cogí las llaves del coche y fui a casa de Carmelo sin que ninguna alarma se activara en mi cabeza, porque en ese momento no había ninguna razón para que lo hiciera. En el apartamento de Carmelo había café recién hecho y la televisión encendida con el volumen bajo. Nos sentamos en el sofá, me pasó el teléfono, descargamos la aplicación, creamos su cuenta con el correo que él mismo me dictó, le hice una foto ahí en el sofá porque no tenía ninguna reciente que valiera, y cuando llegó el momento de explorar perfiles para ajustar las preferencias de búsqueda, deslicé la pantalla por primera vez. El primer perfil que apareció me detuvo en seco. No fue un proceso de reconocimiento gradual. Fue instantáneo y físico, como cuando uno toca algo caliente antes de que el cerebro mande la orden de retirar la mano. Los ojos fueron primero al brinco. Un aro dorado de argola ancha, ligeramente asimétrico, porque uno de los dos tenía un pequeño doblez desde que se le cayó en el cuarto de baño años atrás. Lo reconocí antes de reconocer la cara, antes de leer el nombre, antes de procesar absolutamente nada más. Luego vino la cara. Luego vino el nombre que no era el suyo. Y luego en el espacio de descripción donde la aplicación pide a cada persona que se presente al mundo, leí despacio, letra por letra, como si el idioma se me hubiera vuelto de repente extranjero. Soltera, sin hijos, libre para viajar. Carmelo seguía hablando a mi lado, la televisión seguía encendida, el café seguía caliente en la mesita frente a nosotros, y yo me quedé mirando esa pantalla con el teléfono en la mano, completamente inmóvil, pensando en los 26 años que llevaba leyendo números para encontrar exactamente esto, la prueba de que algo no cuadra. La ironía más amarga de mi vida es que nunca imaginé que un día iba a encontrarla mirando la pantalla equivocada, en el sofá equivocado, con las manos de alguien que no era yo. Pero ya la tenía, y lo que vino después cambió cada cosa que creía saber sobre mi propia vida. Hay algo que el tiempo hace con los matrimonios largos que nadie te advierte cuando eres joven y firmas el acta. Los convierte en arquitectura. Dejan de ser una emoción y se transforman en una estructura, una manera de distribuir el espacio, de repartir las responsabilidades, de organizar los días sin necesidad de negociarlo todo de nuevo cada semana. Durante muchos años creí que esa transformación era señal de solidez, que lo que Rocío y yo teníamos era duradero precisamente porque ya no dependía de la efervescencia de los primeros tiempos, sino de algo más profundo y más difícil de desmontar. Ahora sé que confundí la costumbre con la raíz, que no es lo mismo que algo permanezca en pie que seguir vivo dentro de él. Los primeros años fueron buenos de verdad. Vivíamos en un piso pequeño en el barrio de Ruzafa, en Valencia, con una cocina donde apenas cabíamos los dos al mismo tiempo y una ventana del dormitorio que daba a un patio interior donde los vecinos tendían la ropa por las mañanas. Rocío trabajaba entonces en la administración de una clínica dental y yo acababa de incorporarme a la agencia tributaria con el contrato todavía en periodo de prueba y la cabeza llena de normativas que memorizar.
Teníamos poco dinero y ningún agobio, que es probablemente la combinación más útil que puede tener una pareja joven. Los viernes bajábamos a cenar al bar de la esquina porque no alcanzaba para más, y eso nos parecía suficiente, más que suficiente. El mundo de entonces era distinto de una manera que hoy cuesta explicar a quien no lo vivió. En mi primer año en la agencia, no había ordenadores personales en todas las mesas. Los expedientes eran en papel, los cálculos se verificaban a mano, y la única manera de localizar a un compañero fuera de la oficina era llamar al fijo de su casa y esperar a que cogiera a alguien. No había móviles, no había correo electrónico, no había manera de llevarse el trabajo al bolsillo. Cuando salías de la oficina, salías de verdad. Eso también se perdió con el tiempo, aunque entonces no supimos que estábamos despidiéndonos de ello. Cuando nació Natalia en febrero del 98, algo en la mecánica cotidiana se reorganizó de un modo que ninguno de los dos anticipó del todo. No lo digo como queja, sino como dato. Un hijo cambia la distribución del espacio emocional de una pareja, y si los dos no prestan atención a eso, la distancia puede crecer despacio y sin ruido hasta que ya es difícil medir cuánto mide. Rocío dejó de trabajar durante 3 años para ocuparse de la niña, y yo aceleré en el trabajo para compensar el ingreso que faltaba. Fue una decisión tomada juntos, sin discusión, pero fue también el momento en que empezamos a convertirnos, sin darnos cuenta, en funciones más que en personas el uno para el otro. Yo era el que trabajaba, ella era la que estaba, y durante años eso funcionó, o al menos lo pareció desde dentro. Natalia creció en ese equilibrio imperfecto, con una serenidad que todavía hoy me resulta llamativa. Fue una niña observadora desde pequeña, de las que escuchan más de lo que hablan y guardan todo antes de decir nada. Recuerdo llevarla al colegio en el Renault que teníamos entonces, con la radio poniendo las mismas canciones que yo había escuchado de adolescente y que ella tarareaba sin saber la letra. Recuerdo los festivales de fin de curso, las tardes de domingo en el parque, cuando conseguía despegarme del trabajo el tiempo suficiente para estar presente de verdad. Esos momentos los conservo con exactitud. Son de los pocos recuerdos de aquella época donde no encuentro ninguna grieta cuando los reviso ahora. Con Rocío, durante los primeros 15 o 16 años, construimos lo que desde fuera tenía toda la apariencia de ser una vida bien ordenada. Las vacaciones de verano en la costa levantina, las cenas de Navidad en casa de sus padres, los fines de semana ocasionales en que escapábamos solos si Natalia se quedaba con los abuelos. No éramos una pareja perfecta. Discutíamos como discute cualquier matrimonio que comparte espacio y cansancio durante décadas, pero había algo que, mientras duró, yo percibí como genuino. No sé cómo nombrarlo hoy, entonces simplemente lo llamaba mi vida. El problema con las estructuras es que pueden deteriorarse por dentro lentamente, sin que el daño sea visible desde fuera hasta que ya no tiene solución fácil. Los primeros indicios de que algo había cambiado en Rocío los sitúo ahora, mirando hacia atrás con toda la información que tengo, en algún momento de principios de 2022. No fue nada concreto al principio. Fue una acumulación de detalles pequeños que por sí solos no significaban nada, y que yo, con la atención permanentemente repartida entre expedientes e inspecciones, fui registrando sin procesar. Lo primero fue el teléfono. Rocío siempre había dejado el móvil sobre la mesa boca arriba, como hace la mayoría de la gente, que no tiene nada que ocultar en la pantalla. En algún momento que no supe situar con precisión, empezó a dejarlo sistemáticamente boca abajo. En casa, en el restaurante, en el coche, en casa de sus padres. Una tarde intenté cogerlo para ver si había llegado un mensaje que ella esperaba y lo apartó con una rapidez que en ese instante atribuí al mal humor pasajero de un día largo. Hoy sé exactamente lo que era. Lo segundo fue la reaparición del gimnasio. Años antes había abandonado las clases a las que iba porque el horario con Natalia de adolescente hacía imposible mantener cualquier rutina propia. En la primavera de 2022 se apuntó a uno nuevo, más céntrico, con sesiones de pilates 3 tardes a la semana. Me alegré cuando me lo comunicó. Le dije que me parecía bien,
Y lo decía sinceramente, porque en ese momento no existía ninguna razón para pensar otra cosa. Lo tercero era más sutil y es el que hoy más me cuesta reconocer, no porque sea el más grave, sino porque revela con qué precisión estaba mirando sin ver. Rocío empezó a salir con más frecuencia. No de golpe, no de manera que llamara la atención, sino con una progresión gradual y medida. Una cena con amigas que antes no mencionaba, un fin de semana en Alicante con su hermana que pasó de ser algo esporádico a ocurrir casi cada mes. Yo lo registraba, le decía que se lo pasara bien y volvía a los informes que tenía pendientes sin darle ninguna segunda vuelta. Porque eso era lo que hacía. Registraba y seguía adelante. Décadas de auditoría me habían entrenado para detectar anomalías en columnas de números, no en el comportamiento de la persona que lleva casi 3 décadas durmiendo a tu lado. Y luego estaba la cuarta cosa. Esta es la que más tarde tardé en procesar, porque no era una acción ni un objeto, sino algo intangible, una cualidad que noté en ella sin saber cómo nombrarlo en su momento. Rocío estaba diferente, no fría, no distante en el sentido que uno asocia al deterioro de un matrimonio, sino distinta de una manera que yo traducía como energía renovada. Estaba más cuidadosa con el arreglo personal, más atenta al teléfono, con una ligereza que yo interpretaba como buena racha de ánimo. Una noche le dije que la notaba bien. Me respondió que sí, que se sentía bien, y me fui a dormir convencido de que eso era una buena noticia para los dos. Lo que tardé 2 años en entender es que esa energía nueva no tenía nada que ver con nuestra vida. Venía de otro sitio, de un sitio que yo financiaba sin saberlo, y eso es algo que vino mucho después, cuando los números empezaron a hablar. Aquella tarde en el sofá de Carmelo, con su teléfono todavía en la mano y la pantalla encendida, todos esos detalles que había almacenado sin clasificar empezaron a reordenarse solos, con la velocidad y la precisión de un balance contable que de repente cierra de la manera más brutal posible. El teléfono boca abajo, el gimnasio nuevo, los fines de semana en Alicante, la ligereza que no era para mí, todo cuadraba y ojalá no cuadrara. Carmelo seguía hablando a mi lado, ajeno a todo, con la inocencia absoluta de quien acaba de convertirse sin saberlo en el eje involuntario de algo que va a cambiar la vida de su mejor amigo. Respondí lo que había que responder. Me despedí con normalidad. Conduje de vuelta a casa por las calles de una ciudad que seguía siendo exactamente igual que 2 horas antes, aunque yo ya no era la misma persona que la había cruzado en dirección contraria. En el trayecto tomé la única decisión que tenía sentido para alguien con mi formación y mi experiencia. No decir una sola palabra hasta tener cada prueba documentada, fechada y en la mano. Lo había aprendido en 26 años de profesión. Nunca se acusa sin expediente completo. Nunca. La pantalla del teléfono de Carmelo tenía un pequeño arañazo en la esquina inferior derecha. Lo recuerdo con una nitidez extraña, porque fue el detalle en que fijé los ojos durante los segundos que siguieron a ver la foto. Esa fracción de tiempo en que la mente rechaza procesar lo que acaba de recibir y se aferra a cualquier punto periférico para ganar un instante más antes de tener que aceptar lo que tiene enfrente. Pero necesito contarlo en el orden en que ocurrió, porque la secuencia importa. Eran las 5:40 de aquella tarde de octubre cuando terminamos de configurar el perfil de Carmelo. La foto que le hice en el sofá había salido razonablemente bien. De frente, con la luz de la ventana cayendo desde un costado, con esa expresión de hombre que lleva meses sin sonreír para una cámara y ya no recuerda cómo se hace. Cuando llegamos al paso donde la aplicación pedía explorar perfiles para ajustar las preferencias de búsqueda, me devolvió el teléfono con un gesto de derrota tranquila. «Explóralos tú un momento», dijo, «para ver cómo funciona esto». Deslicé la pantalla hacia arriba. El primer perfil apareció. Lo que sentí en ese instante no tiene una palabra precisa en el idioma. No fue reconocimiento, porque el reconocimiento implica un proceso que requiere tiempo. Fue algo anterior al pensamiento. Una respuesta del cuerpo que se adelantó a cualquier razonamiento, por al menos 2 o 3 segundos completos, como cuando uno retira la mano de algo caliente
antes de que el cerebro haya terminado de evaluar si hay peligro. Los dedos se detuvieron solos sobre la pantalla. No fue una decisión. Los pulgares simplemente dejaron de moverse y yo me quedé con el teléfono suspendido en el aire, a unos 30 centímetros de la cara, sin saber todavía de forma consciente qué era lo que los había paralizado. Los ojos fueron al pendiente antes que a cualquier otra cosa. Era un aro dorado de argola ancha, con un pequeño doblez en la parte inferior que lo hacía inconfundible para cualquiera que lo hubiera visto de cerca. Ese doblez existía desde una tarde de invierno de 2019, cuando uno de los dos aretes se le resbaló a Rocío de los dedos en el cuarto de baño y cayó contra el suelo de cerámica con un sonido fino y metálico. Yo lo recogí desde la puerta. Vi el doblez con claridad. Se lo devolví diciéndole que apenas se notaba. Ella se encogió de hombros y se lo puso de todas formas. Ese pendiente se lo había regalado en el restaurante donde celebramos nuestro 25º aniversario, dentro de una caja azul pequeña que ella abrió despacio mientras yo esperaba al otro lado de la mesa. Lo elegí porque lo había visto en una revista que dejó sobre la mesita de noche con la esquina de la página doblada y tardé 3 semanas en encontrar la joyería donde lo vendían. Ese mismo doblez en el aro estaba ahora en la fotografía de esa pantalla. En algún punto entre ver el pendiente y leer el nombre que aparecía debajo, el sonido del entorno desapareció por completo. No es que Carmelo dejara de hablar, ni que la televisión se apagara. Es que el cerebro dejó de registrar cualquier información que no viniera de esa pantalla, como ocurre en los instantes de impacto real, cuando los sentidos se concentran en un único punto y el resto del mundo se convierte en ruido sin forma ni peso. La cara era la de Rocío, sin ningún margen de duda posible. No era parecida ni compartía ciertos rasgos. Era ella, con el cabello recogido de una manera que le había visto en cientos de mañanas, con la camisa azul marino que colgaba de su lado del armario, con los pendientes de aniversario que yo mismo había elegido en aquella joyería de la calle Colón, donde el dependiente tuvo que mostrarme 4 modelos distintos antes de que señalara ese. El nombre que aparecía no era el suyo. Y debajo, en el campo donde la aplicación invita a cada persona a presentarse con sus propias palabras, leí lo siguiente. Despacio, como si el castellano de repente necesitara ser descifrado letra por letra. Soltera, sin hijos, libre para viajar. No fue dolor lo que llegó primero. Fue frío. Una temperatura que empezó en el centro del pecho y se extendió hacia afuera en cuestión de segundos, como cuando se abre una ventana en invierno y el aire llega antes de que el cuerpo tenga tiempo de prepararse para recibirlo. Carmelo dijo algo a mi lado. Vi que movía la boca y que esperaba alguna respuesta, así que asentí sin haber entendido las palabras. La televisión seguía emitiendo voces de un programa de tarde. Desde la calle llegaba el ruido habitual de un sábado en la ciudad, un motor acelerando a lo lejos, voces sueltas, el cierre metálico de algún local. El café en la mesita tenía un hilo de vapor muy fino que se deshacía antes de llegar al techo. Noté que tenía la mandíbula apretada. Lo percibí porque intenté tragar saliva y la tensión muscular me lo dificultó durante un instante. Hice lo único que era posible hacer en ese momento sin delatarme. Seguí mirando la pantalla con la expresión de quien evalúa una interfaz desconocida, con la misma cara neutra que pongo cuando reviso un expediente complicado frente al contribuyente inspeccionado, cuando los números ya me han contado todo lo necesario y hay que mantener la compostura hasta que llegue el momento correcto de actuar. 26 años de oficio tienen aplicaciones que uno nunca anticipa. ¿Funciona bien?, preguntó Carmelo. Sí, respondí, funciona bien. Deslicé ese perfil hacia un lado. Apareció otro con otra cara y otro nombre. Continué durante 1 minuto más, explicando a Carmelo el funcionamiento del radio de búsqueda y lo que significaban los distintos iconos, con una voz que desde dentro me sonó completamente normal y que espero que desde fuera también lo pareciera. Luego le devolví el teléfono, terminé el café que ya estaba frío y le dije que tenía que volver a casa porque me esperaban asuntos pendientes. Carmelo me acompañó hasta la puerta con la expresión de quien percibe
que algo no está del todo en su sitio, pero no sabe cómo preguntarlo sin cruzar una línea que el otro no ha abierto todavía. Me dio un abrazo en el rellano como siempre hacía. Le dije que para cualquier duda con la aplicación que me llamara. Bajé las escaleras sin prisa visible. En el portal, antes de empujar la puerta hacia la calle, me detuve un momento con la mano apoyada en el metal frío del manillar. La foto tenía el pelo recogido. Llevaba la camisa azul marino. Estaban los pendientes del 25º aniversario, con el doblez en el aro inferior izquierdo. La foto era reciente. Salí. El sol de octubre caía ya de costado, con esa luz anaranjada y baja de final de tarde que alarga las sombras en el asfalto hasta hacerlas irreconocibles. Llegué al coche, entré, cerré la puerta y me quedé con las llaves en la mano sin girarlas. No pensé en Rocío, no pensé en el nombre falso, ni en la descripción, ni en los pendientes. Pensé, con la precisión automática de quien lleva décadas descomponiendo estructuras irregulares en columnas de datos, que lo que acababa de ver no era una casualidad ni tenía explicación inocente esperando ser descubierta. Era algo construido deliberadamente. Tenía lógica interna, tenía continuidad y tenía una antigüedad que todavía no era capaz de calcular, pero que intuía mayor de lo que me convenía imaginar en ese momento. Giré la llave. El motor arrancó. Conducir a casa aquella tarde fue el ejercicio de concentración más sostenido que recuerdo en toda mi vida adulta. Cada semáforo, cada curva, cada señal, los procesé con una atención exagerada y artificial que necesitaba para mantener el pensamiento dentro de un límite manejable mientras llegaba a algún lugar donde pudiera estar completamente solo. Rocío llegó al día siguiente desde Alicante con una bolsa de naranjas que su hermana siempre le mandaba. Me dio un beso en la mejilla y preguntó si había comido bien el fin de semana. Sí, le dije. Todo bien. Y mientras lo decía, supe con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación que lo que había comenzado en el sofá de Carmelo no iba a terminar sin consecuencias para alguien. La única variable que faltaba determinar era cuándo, y esa respuesta me la iban a dar la documentación, la paciencia y los 26 años de oficio que acababan de demostrar en el momento más inesperado de mi vida para qué los había estado cultivando. Aquella noche puse la mesa, calenté lo que había en la nevera y comí frente a Rocío con la normalidad mecánica de dos personas que llevan 27 años compartiendo la misma cocina. Ella habló de la semana que tenía por delante. Mencionó que necesitaba pasar por la farmacia al día siguiente. Me preguntó si había hablado con mi hermano, que llevaba semanas sin dar señales. Respondí con lo que correspondía en cada pausa. Pregunté lo que se pregunta. Y en ningún momento, a lo largo de 40 minutos sentados frente a frente con la luz de la cocina encima de los dos, di ninguna señal de lo que cargaba desde el sofá de Carmelo. No fue valentía, fue cálculo puro. 26 años de auditoría fiscal enseñan una cosa sobre las confrontaciones. El momento de actuar nunca lo elige el que más siente, sino el que mejor está preparado. He visto a inspectores con pruebas sólidas arruinar procedimientos enteros por impaciencia. He visto contribuyentes culpables salir ilesos porque el expediente tenía un fleco sin atar y el inspector lo mostró antes de tiempo. El resultado en esos casos siempre es el mismo. Quien actúa sin documentación completa pierde terreno aunque tenga razón. Esa noche, sentado frente a Rocío con el plato delante, apliqué la única lección que la profesión me había dado con precisión absoluta: callar hasta tener todo en la mano. Después de cenar, ella se llevó los platos al fregadero y yo me quedé un momento en la silla mirando el mantel. Ese mantel lo habíamos comprado en un mercadillo de Xàtiva durante unas vacaciones de agosto hacía ya muchos años. Era de lino crudo con una franja bordada en los bordes que Rocío eligió porque le recordaba a los manteles de casa de su abuela. Lo habíamos lavado tantas veces que la franja había perdido la mitad del color original. Todavía estaba en la mesa. Me fui a la cama sin leer, sin encender el televisor del dormitorio, sin decir más de lo imprescindible. Rocío se durmió antes que yo, como casi siempre. Respiración regular, espalda girada hacia su lado, el mismo rito de décadas.
Y yo me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos mirando el techo, en silencio, con la cabeza trabajando a una velocidad que ya no tenía freno posible. Lo primero que hizo mi mente aquella noche fue lo que siempre hace cuando recibe información sin clasificar: ordenarla en el tiempo, no desde el descubrimiento hacia atrás en un caos emocional, sino hacia atrás con método, marcando hitos, identificando el punto de inflexión, rastreando la línea hasta donde pudiera llegar. Es el mismo proceso que aplico cuando llega a mi mesa un expediente contable con irregularidades. No empiezo por el año más reciente, empiezo por el momento en que los números dejaron de cuadrar y trabajo desde ahí. El gimnasio nuevo, primavera de 2022. Ese fue el primer marcador temporal que situé con certeza. Antes de eso, si era honesto conmigo mismo, la vida con Rocío había transcurrido dentro de lo que para nosotros era la normalidad establecida. Cordial, funcional, sin grandes tormentas, pero también sin el calor que habíamos tenido cuando éramos más jóvenes, y no sabíamos todavía que el tiempo hace ese trabajo silencioso sobre los matrimonios. No lo vivía como un problema que necesitaba solución, lo vivía como la fase natural de una relación madura. Ahora me preguntaba, en esa oscuridad, si ella lo había vivido de otra manera mucho antes de que yo empezara a notarlo. El teléfono boca abajo, las salidas con más frecuencia, los fines de semana en Alicante que se volvieron casi mensuales, la ligereza nueva que interpreté como bienestar personal cuando era otra cosa completamente distinta. Cada pieza, revisada de noche con los ojos fijos en el techo, encajaba con una exactitud que de día, enterrado en el trabajo y en la rutina, había resultado invisible. Pero emergió algo más en esa primera revisión nocturna que me perturbó de una forma específica. Los viajes a Alicante siempre caían en fin de semana. Siempre avisaba con antelación suficiente para que yo reorganizara cualquier plan previo. Siempre volvía con las naranjas que su hermana le mandaba, con la bolsa de tela de siempre, con el mismo argumento de la visita familiar que yo nunca cuestioné, porque no había motivo aparente para hacerlo. Pero cuando intenté recordar la última vez que había cruzado alguna conversación con Inmaculada, la hermana de Rocío, en algún contexto donde ambos estuviéramos presentes, no fui capaz de situar un momento concreto en los últimos 2 años. Eso no era una prueba. Era una pregunta sin respuesta todavía. Pero en mi oficio, las preguntas sin respuesta no se dejan pasar. Se apuntan y se investigan. Hacia las 2 de la madrugada, con Rocío dormida a medio metro, tomé la segunda decisión de esa noche. La primera había sido callar durante la cena. La segunda fue más concreta. Necesitaba ayuda profesional externa. No porque me sintiera incapaz de gestionar lo que viniera, sino porque una persona implicada emocionalmente en un asunto nunca es el instrumento más preciso para investigarlo. Lo sé por los mismos años de carrera que me enseñaron lo anterior. Quien tiene interés directo en el resultado, contamina el procedimiento si trabaja en solitario. Necesitaba a alguien con acceso a información que yo no podía obtener desde dentro, y a alguien con criterio legal que me situara exactamente en el terreno que pisaba antes de dar cualquier paso formal. Los nombres todavía no los tenía esa noche. Eso vendría después, con calma y búsqueda deliberada, pero la decisión de buscarlos quedó tomada en la oscuridad de ese dormitorio, con el sonido de la respiración de Rocío a mi lado y el techo como único horizonte. Lo que sí hice sin levantarme para no despertar ninguna sospecha fue reconstruir en la memoria todo lo que podía recuperar sin documentos físicos. Fechas aproximadas de los viajes a Alicante desde principios de 2022. Cambios de comportamiento registrados sin archivar. Conversaciones que en su momento me parecieron ordinarias y que ahora, con otro contexto, admitían una lectura diferente. Recordé una noche de mayo del año anterior en que Rocío llegó más tarde de lo habitual. Me dijo que había tenido una cena con compañeras de un curso de costura al que llevaba meses apuntada, algo que yo ni siquiera sabía que había empezado. No le di importancia en su momento. La anoté ahora mentalmente con un asterisco. Recordé haber notado en algún momento del otoño pasado un perfume diferente en el abrigo negro que ella colgaba siempre detrás de la puerta del dormitorio.
No era el que usaba habitualmente. Pensé que se lo había probado en algún establecimiento y lo aparté sin más. También fue a la lista con asterisco. Recordé una llamada que cortó con rapidez una tarde de domingo mientras yo estaba en el pasillo. Era mi madre, dijo antes de que yo preguntara nada. Su madre llevaba 3 años en una residencia con movilidad muy reducida y rara vez tomaba la iniciativa de llamar. Otro asterisco. 1 solo no significa nada. 2 podrían ser coincidencia. 3 o más. En cualquier expediente que se precie constituyen un patrón. Y los patrones siempre conducen a algún sitio. Cuando el reloj marcó las 4:15 de la madrugada, cerré los ojos por primera vez desde que me había acostado. No para dormir, sino porque los tenía secos de tanto tiempo abiertos en la oscuridad. Me levanté a las 7 como cada lunes, me duché, me vestí, desayuné de pie junto a la ventana de la cocina mientras Rocío todavía dormía. Antes de salir, me detuve un instante en el recibidor con las llaves en la mano. El abrigo negro de Rocío colgaba en su percha habitual, detrás de la puerta. Lo miré durante un segundo. No lo toqué. Salí, cerré con cuidado para no hacer ruido y bajé las escaleras con la certeza nítida de que lo que iba a construir a partir de ese lunes requería paciencia, método y la misma frialdad que aplicaba a cualquier expediente sobre la mesa. La única diferencia era que esta vez el resultado no iba a archivarse en ningún sistema de la agencia. Esta vez el expediente era mío y lo iba a cerrar yo solo. Los nombres no los encontré de golpe. Los encontré como se encuentran las cosas cuando uno las busca con criterio y sin prisa, preguntando en los lugares correctos, con discreción, sin dejar rastro de la búsqueda. Para el abogado, el camino fue relativamente directo. En la agencia, había cruzado a lo largo de los años expedientes, donde aparecían letrados especializados en derecho de familia y patrimonial, nombres que los propios contribuyentes citaban en sus recursos o que firmaban documentos de representación. Uno de ellos había aparecido en 3 procedimientos distintos a lo largo de los últimos 5 años, siempre con argumentaciones bien construidas y sin artificios innecesarios, lo que en mi experiencia indica un profesional que conoce el terreno con solidez real. Se llamaba Valentín Herranz Uceda, tenía 51 años y ejercía en un despacho pequeño en el centro de Valencia con 2 socios más. No era uno de esos abogados con página web de diseño caro y casos mediáticos en el historial. Era exactamente lo que necesitaba: discreto, técnicamente solvente y ajeno a cualquier círculo que pudiera conectarse de algún modo con Rocío o con su entorno. Lo llamé desde el teléfono fijo de mi despacho en la agencia un miércoles por la mañana, a las 11, durante la pausa entre 2 reuniones. Pedí una cita para una consulta personal. La secretaria me dio hora para el jueves siguiente a las 6:30 de la tarde. Anoté la dirección y colgué. Para la investigadora privada tardé algo más. No tenía un referente directo del que partir, de modo que lo hice por otro camino, a través de un compañero jubilado de la delegación de Castellón con quien mantenía el contacto ocasional, un hombre de toda confianza que en sus últimos años en la agencia había gestionado casos donde las investigaciones paralelas resultaron necesarias. Le llamé con el pretexto de una consulta laboral y en algún momento de la conversación, con naturalidad, le pregunté si conocía algún profesional serio en ese tipo de servicios. Me dio un nombre sin pedir explicaciones, porque lleva suficientes años en esto para saber cuándo una pregunta no admite contexto adicional. Amparo Soler Beneito, 47 años. Había pasado 12 años en el Cuerpo Nacional de Policía antes de establecerse por cuenta propia hace ya casi una década. Operaba con una estructura mínima, sin oficina física de acceso público, y la primera reunión siempre era en un lugar neutral elegido por el cliente. La contacté por el número que me dio mi compañero. Me presenté con nombre y apellido sin más detalles y concertamos un encuentro para el lunes siguiente en una cafetería cerca de la Estación del Norte a las 8 de la mañana, antes de que cualquiera de los dos comenzara su jornada. A ambos les pagué en efectivo. No fue un impulso dramático ni una medida de película. Fue una decisión técnicamente razonada.
cualquier transferencia bancaria, cualquier cargo en tarjeta vinculada a cuentas compartidas, deja un registro que en el contexto de un proceso legal posterior puede ser interpretado de maneras que conviene evitar desde el principio. Lo sé porque he pasado años analizando precisamente eso, el rastro que dejan las transacciones cuando alguien intenta ocultar algo. En este caso no tenía nada que ocultar, pero sí mucho que proteger. La diferencia es importante. La reunión con Valentín Errantzuceda duró poco más de 1 hora. Le expuse los hechos con la misma estructura que usaría para presentar un caso en una inspección. Cronología, indicios concretos, ausencia de documentación por el momento. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc de papel con una letra pequeña y ordenada, y cuando terminé, me hizo 4 preguntas específicas sobre la titularidad de los bienes patrimoniales, la estructura de las cuentas bancarias conjuntas y la antigüedad del régimen económico matrimonial. No emitió ningún juicio sobre la situación personal. Eso me confirmó que era el hombre correcto. Al final de la reunión me dijo algo que anoté mentalmente con precisión. Mientras no actúe, siga actuando exactamente igual que siempre. Ningún cambio de comportamiento, ninguna modificación en los hábitos financieros compartidos, ninguna conversación que pueda ser recordada después como señal de que usted sabía. En este momento, su mayor ventaja es que la otra parte no sabe que usted está construyendo algo. Era exactamente lo que yo mismo me había dicho en la oscuridad de ese dormitorio 4 días antes. Escucharlo de alguien externo con criterio legal lo convirtió en instrucción formal. La reunión con Amparo Soler Beneito fue diferente en el tono, pero igualmente eficiente. Era una mujer de presencia tranquila, con la forma de escuchar propia de quien ha pasado años tomando declaraciones, sin prisa, sin expresión que delate anticipación, con atención sostenida que no requiere muchos gestos para demostrar que está registrando todo. Le entregué la única información concreta que tenía. Nombre completo de Rocío, fecha aproximada de inicio del perfil en la aplicación según lo que había podido inferir desde la noche en casa de Carmelo, y los datos de los viajes regulares a Alicante que en su momento habían pasado como visitas familiares. Amparo escuchó, hizo sus propias anotaciones y antes de que nos levantáramos de la mesa, me preguntó si había nombre o referencia de alguna persona concreta que pudiera estar vinculada. Le dije que no. Le dije que era precisamente lo que necesitaba saber. En 2 semanas tengo suficiente para una primera valoración, dijo. Puede que antes. Fue antes. 9 días después de ese desayuno en la cafetería, me citó en el mismo lugar a la misma hora. Llegué 5 minutos antes. Pedí un café que no llegué a terminar. Amparo llegó puntual, con una carpeta delgada que colocó sobre la mesa sin ceremonia. Me dijo que antes de abrirla, quería que supiera que lo que contenía era sólido, verificado y documentado con fechas y registros de localización. No era especulación, era información. Abrí la carpeta. El perfil en la aplicación llevaba activo exactamente 2 años, no 18 meses, 2 años, con actividad regular documentada, con actualizaciones periódicas de fotografías, 2 de las cuales correspondían a fechas en que yo estaba en casa con ella. Eso lo procesé sin expresión visible, aunque algo en el pecho hizo un movimiento que tardó unos segundos en estabilizarse. El nombre que aparecía en el perfil era un diminutivo que no pertenecía a ningún documento oficial, pero que tampoco era arbitrario. Era el mismo con el que la llamaba su madre cuando era pequeña, según me había contado ella misma años atrás en alguna conversación que no recordaba con exactitud, pero que guardaba en algún lugar de la memoria. Ese detalle fue el más extraño de todos. Había elegido ese nombre. Lo había pensado. No era una pantalla de urgencia, sino algo construido con cierta intimidad. La persona con quien había mantenido encuentros presenciales tenía nombre y apellidos completos en el informe de Amparo. Víctor Almendros Rueda, 44 años, residente en Murcia. Los registros de localización que Amparo había podido cruzar mostraban coincidencias documentadas en hoteles de Valencia, Alicante y Cartagena durante los últimos 2 años, en fechas que se superponían con exactitud milimétrica a los fines de semana
en que Rocío me comunicaba que visitaba a su hermana. Conté mentalmente cuántos de esos fines de semana recordaba. Llegué a 14 sin esfuerzo. Después dejé de contar. Amparo me preguntó si quería que continuara investigando. Le dije que sí. Le pregunté si había rastro financiero que pudiera ser relevante. Me respondió que ese tipo de información requería otro enfoque y que si yo tenía acceso a los extractos bancarios conjuntos, probablemente sería más eficiente que lo examinara yo directamente. Tenía razón, eso lo haría yo solo. Era el tipo de análisis que había realizado miles de veces en mi vida profesional, con la única diferencia de que nunca antes había revisado una cuenta cuyos movimientos me afectaban de forma personal. Guardé la carpeta en el maletín que había traído expresamente para eso. Pagué los 2 cafés. Salí a la calle con el sol de primera hora, golpeando todavía bajo, desde el este, con esa luz de mañana de otoño que en Valencia tiene una calidad particular, casi horizontal, que hace largas las sombras de los edificios sobre el asfalto mojado. Caminé 4 manzanas antes de llegar al coche. Necesitaba esas 4 manzanas. Los extractos bancarios de los últimos 2 años los imprimí en la oficina un viernes por la tarde, cuando el pasillo ya estaba vacío y la única persona que quedaba en la planta era el vigilante de seguridad haciendo su ronda. Los metí en una carpeta sin rótulo, la coloqué en el fondo del maletín bajo una capa de expedientes de trabajo y los llevé a casa con la misma naturalidad con que cualquier auditor lleva documentación laboral de un lado a otro. Nadie los vio. Nadie preguntó nada. El sábado siguiente Rocío salió a media mañana. Tenía una cita con la peluquería. Luego quedaría a comer con una amiga del barrio con quien se veía de vez en cuando. Me lo comunicó mientras desayunaba, con la misma cadencia habitual de cualquier fin de semana. Y yo asentí desde detrás de la taza, sin levantar la vista del periódico que tenía abierto, pero que no estaba leyendo. Cuando escuché el cierre de la puerta principal, esperé 3 minutos completos antes de moverme. Luego saqué la carpeta del maletín. La abrí sobre la mesa de la cocina. Preparé un café doble, coloqué un bolígrafo y un bloc a la derecha y empecé. No existe en mi vida profesional una tarea más mecánica y al mismo tiempo más exigente que revisar 2 años de movimientos bancarios en busca de un patrón irregular. La mayoría de la gente imagina ese tipo de trabajo como algo tedioso, una sucesión de números que se acumulan sin significado hasta que de pronto aparece algo obvio. No es así. Lo que hace difícil detectar un desvío bien ejecutado no es la magnitud de las cifras, sino precisamente su falta de magnitud. Los fraudes que más tiempo llevan descubrirse no son los que mueven cantidades grandes de golpe, sino los que distribuyen cantidades pequeñas a lo largo del tiempo bajo categorías plausibles. Eso lo saben los defraudadores experimentados, y eso, comprobé aquella mañana con el café enfriándose a mi derecha, también lo sabía Rocío, o alguien se lo había enseñado. El primer movimiento que marqué apareció en el tercer mes que revisé. Una transferencia de 240 euros a una cuenta cuyo concepto decía material hogar. No era una cantidad llamativa. Era perfectamente compatible con una compra doméstica de cierto tamaño. La rodé con el bolígrafo y continué. En el mes siguiente había 2 cargos similares, ambos inferiores a 300 euros, ambos bajo conceptos genéricos que en cualquier revisión superficial pasarían sin levantar ninguna señal. El problema no era cada uno por separado, el problema era la frecuencia, y la frecuencia solo se ve cuando se tienen todos los meses extendidos sobre la misma superficie y se los observa en conjunto, como una fotografía aérea en lugar de una imagen a nivel del suelo. A las 2 horas de trabajo tenía 4 columnas trazadas en el bloc: fecha, importe, concepto declarado y categoría de irregularidad. Usé 3 categorías distintas porque los movimientos respondían a 3 patrones diferentes que alguien sin formación específica no habría distinguido entre sí. El primero era el fraccionamiento clásico, importes pequeños y regulares bajo conceptos domésticos que sumaban cantidades significativas a final de trimestre.
El segundo eran cargos únicos de mayor valor bajo conceptos médicos o de mantenimiento que aparecían esporádicamente y que, revisados de forma aislada, resultaban difíciles de cuestionar. El tercero, el más elaborado y el que más tiempo me llevó a identificar, eran reintegros en efectivo de cajeros automáticos ubicados fuera del radio habitual de desplazamiento de Rocío, siempre en importes que no superaban el umbral que activa las alertas automáticas de los sistemas bancarios. Ese tercer patrón me detuvo. Conocía esa técnica. La había documentado en al menos 8 expedientes a lo largo de mi carrera. La llaman estructuración, aunque en los informes internos de la agencia el término técnico es diferente y menos limpio. Consiste en dividir cantidades que de otro modo resultarían visibles en fragmentos que caen sistemáticamente por debajo de los umbrales de detección automatizada. Requiere conocimiento del sistema o, como mínimo, la orientación de alguien que lo tenga. Eso habría una pregunta que apunté en el blog con un asterisco grande. ¿Lo hizo sola? Seguí sumando. Cuando terminé la última columna y verifiqué los totales 3 veces, el resultado era el siguiente. 42.320 euros extraídos de la cuenta conjunta a lo largo de 24 meses, distribuidos en 87 movimientos distintos bajo 19 conceptos diferentes. Me quedé mirando esa cifra durante un tiempo que no medí. 42.320 euros. No era el dinero de una persona que actúa por impulso o por necesidad puntual. Era el resultado de una planificación sostenida en el tiempo, con criterio y con paciencia. Alguien había dedicado 2 años a construir eso con cuidado suficiente para que pasara desapercibido. Y había pasado desapercibido, porque yo había estado mirando en otra dirección, igual que tantos contribuyentes que inspecciono y que tampoco vieron lo que tenían delante hasta que llegué yo a señalarlo. La ironía de eso no se me escapó. Simplemente no tenía espacio en ese momento para hacer nada con ella. Guardé los extractos, cerré el blog, lavé la taza del café y dejé la cocina exactamente como estaba antes de empezar. Cuando Rocío llegó a las 3:30 con el pelo recién cortado, con esa forma que tenía de entrar quitándose el abrigo y dejándolo sobre la silla del recibidor de un solo movimiento fluido que llevaba años siendo igual, me fijé en ese gesto con una atención nueva. Un gesto cotidiano, repetido miles de veces, tan integrado en la textura de la vida compartida que había dejado de ser visible hace mucho. Durante un instante, solo un instante, no vi a la mujer del perfil falso, ni a la persona detrás de los 87 movimientos documentados en el blog. Vi a la mujer que una tarde de enero de hace muchos años llegó a urgencias conmigo porque me cortó profundamente en la mano mientras pelaba naranjas, y que estuvo 3 horas sentada a mi lado en la sala de espera sin quejarse ni una vez, con el abrigo todavía puesto porque hacía frío y la calefacción del hospital fallaba esa noche. No dijo nada especial, solo estuvo. Ese recuerdo llegó sin que yo lo llamara y se fue con la misma rapidez. No cambiaba nada de lo que había sobre la mesa, pero estuvo ahí y sería deshonesto omitirlo. Esa tarde no fui capaz de comer con normalidad. Moví el contenido del plato más de lo que comí. Respondí lo que había que responder y en cuanto fue razonable, me levanté con el pretexto de revisar unos papeles en el escritorio. El lunes siguiente, a las 7:40 de la mañana, cuando ya estaba a 4 manzanas de casa conduciendo hacia la agencia con el maletín en el asiento del copiloto, giré sin haberlo planificado hacia una calle lateral, detuve el coche junto a la acera y apagué el motor. No lloré, no golpeé el volante, no hice ninguna de las cosas que supongo que se esperan en ese tipo de momento. Me quedé simplemente con las 2 manos sobre el volante, mirando al frente, hacia una pared de ladrillo donde alguien había pegado varios carteles de un espectáculo que ya había pasado hacía semanas. Los carteles estaban medio despegados por la humedad, con las esquinas levantadas y el papel ondulado. 27 años, 42.320 euros, 87 movimientos en 24 meses. Permanecí en ese coche durante 18 minutos, según el reloj del salpicadero. Luego arranqué, incorporé al tráfico
y llegué a la agencia con 2 minutos de margen antes de mi primera reunión del día. Nadie notó nada. Lo sé porque nadie preguntó. Y en ese punto de la historia, que nadie preguntara era exactamente lo que necesitaba. Pero había algo que los extractos no podían decirme todavía: ¿a dónde había ido con exactitud ese dinero? Una parte podía rastrearse por los patrones de gasto. El resto, especialmente los reintegros en efectivo, desaparecía en un punto donde mi capacidad de seguimiento individual terminaba. Para eso seguía siendo necesaria Amparo. Y Amparo, como descubriría pocos días después, había seguido trabajando por su cuenta sin que yo se lo pidiera. Lo que me trajo fue algo para lo que no estaba preparado, no los números, que ya había aprendido a recibir sin expresión visible, sino las palabras. Las palabras escritas por alguien que llevaba 27 años durmiendo a mi lado, dirigidas a otra persona, en las que yo aparecía mencionado de una manera que tardé varios días en poder releer sin que algo en el pecho se tensara de una forma que no tenía nombre claro. Eso vendría en los días siguientes, y vendría acompañado de algo peor todavía: la confirmación de que no era solo Rocío quien había estado mirando en otra dirección mientras yo trabajaba. Amparo me llamó un jueves por la tarde, a las 6:45, cuando yo estaba terminando de revisar el último informe del día en la agencia. No dijo nada concreto por teléfono, solo que había encontrado algo adicional en el transcurso de la investigación, algo que consideraba necesario entregarme en persona y no por ningún otro medio. Su voz tenía el mismo tono neutro de siempre, pero había una pausa mínima después de la palabra adicional que me indicó que lo que traía no era un complemento menor al dossier anterior. Quedamos para el día siguiente a primera hora, en el mismo lugar de siempre. Esa noche dormí poco y mal, lo cual era ya una constante desde hacía semanas, pero esa noche fue distinta porque no era la mente trabajando sobre datos conocidos, sino la anticipación de algo que todavía no tenía forma. Es más difícil prepararse para lo que no se puede imaginar que para lo que ya se conoce parcialmente. Los datos duelen de una manera concreta y manejable. Lo desconocido abre un espacio sin bordes que no admite preparación técnica de ningún tipo. Amparo llegó a la cafetería con una carpeta más gruesa que las anteriores. La colocó sobre la mesa, apoyó las 2 manos encima un momento antes de abrirla y me miró directamente antes de hablar. «Lo que hay aquí no lo busqué deliberadamente», dijo. «Surgió en el cruce de información que ya estaba recopilando. Consideré si incluirlo o no. Decidí que usted tenía derecho a saberlo. Abrí la carpeta. Dentro había una selección de capturas de conversaciones de mensajería móvil entre 2 números, con las fechas impresas al margen. El primer número era el de Rocío. El segundo pertenecía a Natalia. Los mensajes abarcaban un periodo de 14 meses. El primero databa de principios del año anterior. En él, Rocío le contaba a Natalia sin rodeos y con una confianza que presuponía complicidad ya establecida, que llevaba tiempo en una situación que la hacía sentir viva de una manera que hacía años no experimentaba. No daba nombres en ese primer mensaje, pero la dirección de la conversación era inequívoca desde las primeras líneas. Leí el mensaje completo. Pasé al siguiente. Natalia respondía, no con sorpresa, no con la reacción de alguien que recibe una revelación inesperada. Respondía con la naturalidad de quien ya sabía o sospechaba y estaba esperando la confirmación. Ya lo imaginaba, escribía, y luego, en la misma respuesta, añadía algo que leí 2 veces antes de poder continuar. Haz lo que te haga feliz. Papá nunca estuvo de verdad. Me detuve en esa frase. La leí una tercera vez, luego una cuarta. No por falta de comprensión. La comprendí desde la primera lectura con una claridad que no dejaba margen a la interpretación. Me detuve porque necesitaba que la mente terminara de procesar lo que significaba en su totalidad, no solo como información, sino como reconfiguración completa de algo que había dado por seguro durante 26 años. Natalia no había sido arrastrada a esta situación. No había recibido información que la dejara sin opciones. Había elegido. Con 25 años en el momento de ese primer mensaje,
con plena conciencia de lo que elegía y de lo que descartaba, había tomado partido y lo había sostenido durante 14 meses sin decir una sola palabra. La conversación continuaba a lo largo de los meses siguientes. Rocío mencionaba a Víctor por primera vez en el tercer intercambio. Natalia preguntaba cómo era, dónde se habían conocido. Había mensajes breves, de pocas palabras, en días de semana que para mí habían sido días completamente ordinarios. Yo en la agencia con los expedientes, ellas construyendo este otro paisaje en paralelo, con la fluidez de dos personas que no sienten el peso de lo que están ocultando. En uno de los mensajes más recientes, de apenas 3 meses atrás, Natalia escribía algo sobre una cena de cumpleaños de una amiga a la que yo no había sido invitado, y en ese contexto decía, con una ligereza que resultaba más dolorosa que cualquier declaración directa: mejor así, al final siempre termina hablando del trabajo. Ese mensaje no lo leí 4 veces, lo leí una sola vez y pasé página. Terminé de revisar el contenido de la carpeta. Cerré la tapa. Le di las gracias a Amparo con la misma voz con que le habría agradecido cualquier otro informe de trabajo. Le pregunté si había algo más pendiente de verificar. Me dijo que el dossier estaba completo, salvo que yo considerara necesario ampliar algún punto específico. Le dije que de momento era suficiente. Pagué, me levanté y salí a la calle. Esa jornada trabajé con normalidad hasta las 7 de la tarde. Contesté correos. Cerré 2 informes pendientes. Asistí a una reunión interna que llevaba semanas programada. Nadie notó ninguna diferencia en mi actitud porque no había ninguna diferencia visible que notar. Lo que cargaba esa mañana no tenía expresión exterior disponible todavía. Llegué a casa. Rocío estaba viendo televisión en el salón. Cené algo ligero de pie en la cocina mientras ella me contaba que había hablado con su hermana por teléfono. Asentí. Respondí lo que correspondía. Me fui al escritorio con el pretexto de terminar unos documentos. Cerré la puerta. Me senté en la silla frente a la mesa, con el ordenador apagado delante y la carpeta de Amparo en el cajón que había cerrado con llave esa mañana antes de salir. No la abrí. No necesitaba abrirla. Cada línea de esas conversaciones la tenía fijada con la misma precisión con que retengo los datos relevantes de cualquier expediente que haya pasado por mis manos. Papá nunca estuvo de verdad. Eso lo había escrito mi hija. No en un momento de rabia, no en el contexto de una discusión, no como la frase exagerada que se le escapa a cualquier persona cuando está herida y busca el argumento más cortante disponible. Lo había escrito en el registro tranquilo de una conversación ordinaria entre 2 personas que comparten una perspectiva consolidada. Era una valoración, un diagnóstico formulado con la calma de quien lleva tiempo sosteniéndolo. Pensé en los festivales de fin de curso, en los domingos en el parque con el Renault aparcado en doble fila, en las noches que me quedé dormido en el sofá con los expedientes, en las cenas a las que llegué tarde, en los cumpleaños donde estaba presente físicamente, pero con la cabeza todavía en la oficina. No lo negaré, hubo noches en que el trabajo se llevó lo que debería haberle correspondido a la familia. Eso es verdad, y no lo discuto, pero hay una distancia considerable entre un padre imperfecto y un padre que nunca estuvo. Y esa distancia que yo podía medir con bastante precisión era la que mi hija había decidido borrar para construir una narrativa que le resultara más cómoda. En algún momento pasadas las 11 de la noche, sin haberlo decidido conscientemente, me encontré sentado en el suelo, no en la silla. En el suelo con la espalda apoyada contra el lateral de la mesa del escritorio y las piernas extendidas sobre la tarima de madera. No sé cuándo me moví. No sé cuánto tiempo llevaba así cuando me di cuenta de la posición. Desde abajo, la habitación tenía una perspectiva diferente. Veía la parte inferior de los estantes de libros, el cable del ordenador que nunca había fijado bien al zócalo, una mancha pequeña en la pared cerca del rodapié que llevaba meses sin pintar porque nunca encontraba el momento. No lloré. No era tristeza lo que había en esa habitación cerrada a las 11 de la noche. Era algo más frío y más difícil de nombrar. La sensación específica de descubrir que la traición tenía 2 plantas y que en la segunda había alguien a quien yo había llevado en coche al colegio durante años,
a quien había visto dar sus primeros pasos, a quien había creído conocer con la certeza de quien no necesita verificación. Me quedé en ese suelo el tiempo que necesité. Luego me levanté, apagué la luz del escritorio y abrí la puerta con el mismo cuidado de siempre para no despertar a nadie. Lo que quedaba pendiente ya no era solo construir un expediente contra Rocío, era también decidir, con la misma frialdad con que había tomado todas las decisiones anteriores, qué consecuencia merecía una elección adulta y sostenida durante 14 meses. Esa decisión podía esperar, pero ya estaba tomada, aunque todavía no tuviera forma definitiva. Algunas cosas se saben antes de poder decirse, y esa noche, de pie en el pasillo a oscuras, ya lo sabía. Valentín Herranzuceda tenía una manera de explicar las cosas que yo apreciaba especialmente. Sin adornos innecesarios, con la estructura clara de quien sabe que la persona al otro lado de la mesa no necesita que le simplifiquen la realidad, sino que se la presenten con exactitud. En nuestra segunda reunión, celebrada en su despacho un miércoles por la tarde, extendió sobre la mesa un esquema que había preparado a mano con el patrimonio conjunto, tal como estaba en ese momento. La vivienda habitual, una plaza de garaje aneja, una cuenta de ahorro con saldo moderado, un plan de pensiones a mi nombre y una participación minoritaria en un fondo de inversión que habíamos constituido hacía 11 años con capital procedente de una herencia de mi padre. El régimen económico del matrimonio era de gananciales, lo cual significaba que cualquier movimiento patrimonial relevante que yo realizara de forma unilateral antes de la disolución formal podía ser impugnado posteriormente si no estaba debidamente justificado. Valentín me explicó esto con precisión milimétrica, no para limitarme, sino para que entendiera exactamente dónde estaba el margen de actuación legítimo y dónde comenzaba el terreno que no convenía pisar. Lo que podemos hacer, dijo mientras trazaba una línea en el esquema, es documentar con antelación el origen privativo de ciertos activos. Su plan de pensiones es enteramente suyo. Las aportaciones al fondo de inversión procedentes de la herencia de su padre tienen trazabilidad clara. Eso hay que dejarlo fijado formalmente antes de que se inicie cualquier procedimiento. Le pregunté cuánto tiempo requería ese proceso. 3 semanas, si todo está en orden. 4 si aparece algún documento que necesite gestión adicional. Le dije que lo tuviéramos listo en 3. Fuera de las reuniones con Valentín, mi vida cotidiana continuaba con una regularidad que desde dentro resultaba casi absurda. Me levantaba a la misma hora, desayunaba en la misma cocina, conducía por las mismas calles hasta la misma agencia donde llevaba más de 2 décadas revisando las cuentas ajenas. Cenaba frente a Rocío 3 o 4 noches por semana, según los horarios de cada uno, y mantenía el nivel de conversación habitual de 2 personas que comparten una rutina larga. Los asuntos domésticos pendientes, alguna noticia del día, alguna mención a un familiar común. Nada que se apartara 1 milímetro del registro establecido. El esfuerzo real de esas semanas no estaba en los trámites ni en las reuniones con Valentín. Estaba en eso, en sentarse frente a esa mujer cada noche y comportarse como alguien que no sabe lo que sabe, en responder con naturalidad cuando preguntaba si quería más agua, en escuchar sin cambiar la expresión cuando mencionaba de pasada que le había escrito a su hermana, en no dejar que ninguno de los 87 movimientos documentados, ninguna de las 14 coincidencias de localización, ninguna línea de esas conversaciones con Natalia alterara ni por un segundo la superficie de lo que desde fuera seguía pareciendo una tarde de miércoles completamente ordinaria. Eso agota de una manera que no tiene comparación con ningún esfuerzo físico que yo haya experimentado. No es tensión muscular ni privación de sueño, aunque el sueño también faltaba. Es la fatiga específica de mantener activa de forma sostenida una distancia entre lo que se piensa y lo que se muestra, sin fisuras, sin descuidos, durante semanas consecutivas. Un domingo de mediados de noviembre, Natalia vino a comer. Llegó con una botella de vino y la energía habitual de quien se siente cómoda en el espacio que visita, con esa confianza física de hija que conoce cada rincón de la casa donde creció y no necesita pedir permiso para moverse por ella.
Rocío había preparado arroz al horno, que era el plato que Natalia pedía desde pequeña cuando venía en fin de semana. Durante la comida hablaron las dos de varias cosas en las que yo participé en la medida justa. Natalia contó algo sobre una compañera de trabajo, sobre un viaje que estaba considerando para el mes siguiente, sobre una serie que estaba viendo y que le parecía notable. Yo comí, comenté lo que había que comentar, serví el vino cuando se vaciaron las copas. Después de comer, mientras Rocío recogía la cocina y yo estaba en el escritorio, con la puerta entornada revisando unos documentos que Valentín me había enviado esa semana para su firma, escuché pasos en el pasillo. Natalia empujó la puerta con los nudillos sin llegar a llamar del todo, como siempre hacía, y asomó la cabeza. ¿Tienes cargador? El mío se ha quedado en casa. En el cajón de la derecha del escritorio, respondí sin levantar la vista. Entró. Abrió el cajón. Lo encontró. Y en ese movimiento, con la naturalidad de quien busca algo sin intención de mirar nada más, sus ojos rozaron la carpeta que tenía sobre la mesa, parcialmente abierta, con el membrete del despacho de Valentín visible en la esquina superior del primer folio. Hubo una pausa de 2 segundos, no larga, solo perceptible para alguien que estaba prestando atención. ¿Mucho trabajo?, preguntó con el cargador ya en la mano. Una inspección externa que me han encargado supervisar, dije. Papeleo de cierre de ejercicio. Lo dijo con el tono de quien encuentra confirmación de algo que ya esperaba. Siempre igual, respondió, y salió del escritorio cerrando la puerta con suavidad. Me quedé con el bolígrafo suspendido sobre el documento durante 3 segundos exactos, antes de volver a escribir. La carpeta contenía el borrador del inventario patrimonial que Valentín estaba preparando, con anotaciones al margen sobre el origen privativo de los activos y las fechas de las aportaciones procedentes de la herencia de mi padre. Si Natalia hubiera abierto esa carpeta en lugar de limitarse a rozarla con la vista, habría encontrado suficiente información para entender que algo estaba en marcha. No todo, pero suficiente para que cualquier persona con criterio comprendiera la dirección. No la abrió, cogió el cargador y se fue. Esa tarde, cuando Natalia se marchó y Rocío estaba en el salón con la televisión encendida, me quedé en el escritorio un momento más de lo necesario. Coloqué la carpeta en el cajón inferior izquierdo, el que cerraba con llave desde hacía semanas, y guardé la llave en el bolsillo interior de la chaqueta que colgaba detrás de la puerta. Un descuido menor en el momento equivocado habría bastado para derrumbar semanas de preparación. En cualquier inspección fiscal la regla es la misma. El expediente no sale hasta que está completo. Una filtración prematura alerta al inspeccionado que mueve lo que puede mover antes de que llegue la orden formal. Esa tarde había estado más cerca de ese riesgo de lo que me habría gustado. No volvió a ocurrir. Las semanas siguientes las dediqué a cerrar cada fleco pendiente con Valentín. Los documentos que acreditaban el origen privativo del plan de pensiones quedaron formalizados el 18 de noviembre. La trazabilidad de las aportaciones al fondo de inversión procedentes de la herencia quedó certificada 3 días después. Valentín archivó todo en el expediente que había abierto a mi nombre desde el primer día, con numeración interna y registro de entrada fechado, de manera que cualquier actuación posterior tuviera una cronología irrebatible que nadie pudiera cuestionar. El dossier completo de amparo, los extractos bancarios con las columnas que yo mismo había trazado, las capturas de conversaciones, los registros de localización, las fotografías tomadas en los hoteles de Valencia, Alicante y Cartagena, todo estaba archivado en una carpeta de seguridad en el despacho de Valentín, fuera del alcance de cualquier persona que pudiera tener interés en hacerla desaparecer. A finales de noviembre, Valentín me dijo en una reunión breve que todo estaba en orden, que cuando yo decidiera que era el momento, el procedimiento podía iniciarse en cualquier momento, con garantías sólidas. Le dije que esperaría un poco más, no porque necesitara más información. El expediente estaba cerrado desde hacía días. Esperé porque había un elemento todavía pendiente que no dependía de ningún trámite legal ni de ninguna investigación adicional. Natalia todavía no había mostrado en mi presencia lo que era,
Yo lo sabía por los mensajes. Pero había una diferencia entre saberlo a través de un papel y verlo con claridad suficiente para que la decisión que tomara después no dejara ningún resquicio a la duda. Esa diferencia llegó sola, sin que yo la buscara, en una cena de familia que no había pedido y que no olvidaré. La cena no fue una trampa que nadie tendió deliberadamente. Fue algo más incómodo que eso. Fue un accidente con suficiente forma propia para parecer inevitable en retrospectiva. La hermana de Rocío, Inmaculada, celebraba cada año una cena en diciembre con los familiares más cercanos. Era una tradición anterior a nuestro matrimonio que había continuado con la misma regularidad de las cosas que nadie cuestiona porque siempre han sido así. Un piso en el barrio de Benimaclet, una mesa grande que Inmaculada sacaba del trastero una vez al año y que siempre quedaba un poco torcida por un pie que nunca terminaron de reparar, y entre 8 y 12 personas, según el año y la disponibilidad de cada rama familiar. Yo había estado en esa cena muchas veces a lo largo de 27 años. No era un evento que me entusiasmara especialmente, pero tampoco era algo que evitara. Era parte del tejido de obligaciones afectuosas que componen la vida de cualquier familia extensa, y yo lo cumplía con la misma disposición con que cumplía cualquier otro compromiso, sin grandes expectativas ni grandes resistencias. Esa noche éramos 10. Inmaculada y su marido, Gerardo, un hombre tranquilo que trabajaba en logística y con quien siempre había tenido una relación cordial sin mayor profundidad. Una cuñada de Inmaculada por parte de Gerardo con su pareja. Los padres de Rocío, ya mayores, que llegaron los primeros y se sentaron en los extremos de la mesa como hacían siempre. Rocío y yo. Y Natalia, que llegó 20 minutos tarde con una botella de cava y esa energía suya de entrar en cualquier espacio como si llevara horas esperando para hacerlo. La primera parte de la cena transcurrió dentro de los cauces habituales. Las conversaciones se distribuyeron por la mesa, con la lógica natural de los grupos, donde no todos se conocen con la misma intensidad. Los mayores en un extremo hablando de salud y de vecinos comunes. Gerardo y su cuñado en el centro discutiendo algo sobre fútbol. Rocío y su hermana moviéndose entre conversaciones con la fluidez de quien conoce bien ese espacio. Yo comí, participé cuando me incluyeron, serví vino cuando la botella llegó a mi altura. Nada fuera de lo ordinario desde fuera. El momento llegó durante el segundo plato, sin señal previa que lo anunciara. Gerardo había hecho algún comentario sobre las jubilaciones anticipadas, un tema que en cualquier mesa de esa generación genera opinión inmediata, y en ese contexto alguien mencionó el trabajo como variable central en la vida de los hombres de cierta edad. No fue un comentario dirigido, fue la clase de observación genérica que circula en cualquier sobremesa sin intención específica. Natalia levantó la vista del plato. Algunos hombres no conocen otra cosa, dijo. El tono era liviano en la superficie, de quien hace una observación de pasada, pero tenía una dirección que resultó inmediatamente perceptible para cualquiera con atención suficiente. Hubo un silencio breve, de los que no son vacíos, sino llenos de personas que esperan para ver si aquello tiene continuación. Natalia continuó. Hay quienes construyen una vida entera alrededor del trabajo y un día se dan cuenta de que lo demás lo dejaron pasar. Hizo una pausa mínima. O peor, que nunca estuvieron realmente presentes, aunque estuvieran físicamente en el mismo sitio. Estaba mirando hacia el centro de la mesa, no directamente hacia mí, pero la orientación de las palabras no requería confirmación visual. Todo el mundo en esa mesa lo entendió, incluidos los que miraron hacia otro lado de inmediato porque el gesto les resultó incómodo. Rocío no dijo nada. No intervino para desviar la conversación, no cambió de tema. No hizo el movimiento que cualquier persona en esa posición podría haber hecho para cerrar ese camino antes de que llegara más lejos. Se quedó con la copa en la mano y la vista fija en el mantel. Natalia añadió una cosa más, ya sin el envoltorio de la generalidad. Hay personas que merecen ser felices con alguien que las valore de verdad, no conformarse por costumbre. Lo dijo con una calma que no era frialdad sino convicción. La calma de alguien que lleva tiempo con esa frase preparada y que ha elegido este momento
para usarla delante de testigos. No era un impulso, era una declaración. El padre de Rocío carraspeó. Gerardo hizo un comentario sobre el postre que nadie recogió. La cuñada de Gerardo se levantó con el pretexto de ayudar en la cocina. Yo terminé lo que tenía en el plato. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier respuesta en ese momento y en ese lugar habría sido un error de cálculo. No por cobardía. Por exactamente lo mismo que me había mantenido en silencio durante semanas. Porque el momento de hablar no lo elige quien más siente, sino quien mejor está preparado. Y yo tenía una cita pendiente para la que llevaba meses trabajando, con una precisión que esa cena no merecía interrumpir. Esperé a que llegara el postre. Comí. Tomé el café. En algún momento pasadas las 10:30 me levanté. Di las gracias a Inmaculada por la cena, con la misma expresión con que lo había hecho cualquier otro año. Me despedí de los presentes uno por uno y cogí el abrigo del perchero del recibidor. Rocío dijo que se quedaría un poco más con su hermana. Le dije que de acuerdo, que me fuera con cuidado al volver. Bajé las escaleras del edificio de Inmaculada con el abrigo puesto pero sin abotonar, aunque fuera hacía el frío húmedo de diciembre, que en Valencia se cuela por el cuello y por los puños, con una insistencia particular. No lo noté hasta que llegué al coche. Entré. Cerré la puerta. El silencio dentro del coche después del ruido ambiental de la cena tuvo una textura densa y específica que tardé un momento en reconocer como alivio. Natalia tenía 26 años. No era una adolescente que habla sin medir las consecuencias, ni una persona desbordada por una situación que no eligió. Era una adulta que había pasado 14 meses sosteniendo una decisión consciente, que había respondido a su madre con «haz lo que te haga feliz», cuando todavía había tiempo de haber hecho otra cosa, y que esa noche había elegido un escenario con testigos para decir en voz alta lo que llevaba meses callando en privado. No era rabia lo que sentí en ese coche, era algo más frío y más definitivo. La claridad específica de quien ya no necesita más información para tomar una decisión que llevaba semanas formándose en algún lugar donde las decisiones importantes se forman antes de tener nombre. Natalia había elegido. Con plena conciencia, con tiempo suficiente para haberlo reconsiderado, con la madurez de sus 26 años, había elegido qué valoraba y qué descartaba. Eso era un derecho que yo no le iba a discutir. Pero las elecciones tienen consecuencias. Eso también lo había aprendido con décadas de experiencia, y no solo en la agencia. Las consecuencias no son venganza, son simplemente la continuación lógica de las decisiones que cada uno toma. Y la consecuencia de la suya sería proporcional y precisa. Si había decidido que yo no había estado de verdad, viviría a partir de ese momento con la versión sin adornos de esa realidad. Sin apoyo económico, sin red de seguridad, sin las gestiones silenciosas que yo había realizado a lo largo de años y que ella nunca había visto, porque las cosas que funcionan sin ruido no se notan hasta que dejan de funcionar. No lo decidí con amargura. Lo decidí con la misma frialdad con que había tomado todas las decisiones anteriores desde aquella tarde en el sofá de Carmelo. Como alguien que tiene la información completa, que ha esperado el tiempo necesario y que actúa cuando el momento es el correcto. Arranqué el coche. Conduje a casa por calles casi vacías a esa hora, con las luces de diciembre todavía puestas en las fachadas de los comercios, esos adornos que se quedan unos días de más, porque nadie recuerda exactamente cuándo hay que quitarlos. Esa noche dormí 5 horas seguidas, que era más de lo que había dormido en semanas, no porque hubiera paz, sino porque las decisiones pendientes ya no eran decisiones, eran hechos que todavía no habían ocurrido. Y los hechos, a diferencia de las dudas, no quitan el sueño, solo esperan su momento. El de Esteban Crespo Montilla llegó un domingo de enero, a las 9:30 de la mañana, con Valentín Herranz Suceda, sentado frente a él en el salón de su propio apartamento, y toda la documentación sobre la mesa de centro que Rocío había elegido en una tienda de muebles 12 años atrás. Rocío bajó al salón a las 9:20. Llevaba la bata de siempre,
con el pelo suelto y una taza de café que se había preparado antes de que yo me moviera de la cocina. Entró con el paso tranquilo de un domingo ordinario, y cuando levantó la vista y vio a Valentín sentado en el sillón frente al sofá, con la chaqueta puesta y una carpeta sobre las rodillas, se detuvo en el umbral. Se quedó quieta durante 3 segundos completos. «Esteban, ¿quién es este señor?» «Su nombre es Valentín Herranz Uceda», respondí desde el sofá. «Es mi abogado. Siéntate, por favor». El tono que usé no era frío en el sentido agresivo del término, era el tono que uso cuando presento un expediente cerrado ante un contribuyente, sin inflexión emocional, sin énfasis que anticipe el golpe, sin la teatralidad que solo sirve para dar tiempo a la otra persona de preparar su reacción. Neutro con el peso específico de quien sabe exactamente lo que tiene en la mano. Rocío no se sentó de inmediato. Miró a Valentín, me miró a mí, volvió a mirar a Valentín. Luego se acercó despacio al sofá y se sentó en el extremo más alejado de donde yo estaba, con la taza de café sostenida con las 2 manos, como si el calor de la cerámica le proporcionara algo en lo que apoyarse. Coloqué la primera carpeta sobre la mesa de centro. «Voy a mostrarte algunas cosas», dije. «Te pido que las veas completas antes de decir nada». No esperé respuesta. Abrí la carpeta. La primera página era una impresión del perfil de la aplicación. La foto con el pelo recogido, la camisa azul marino, los pendientes de argola con el doblez en el aro inferior izquierdo, el nombre falso, la descripción, fecha de creación del perfil, 2 años atrás, en el mes de octubre. Rocío miró la página durante un momento. El color de su cara cambió de una manera gradual y visible, como cuando una luz natural cambia de intensidad sin que nadie haya tocado ningún interruptor. No dijo nada todavía. Pasé a la segunda sección. Los registros de localización cruzados con las fechas de los viajes a Alicante, 14 coincidencias documentadas, con nombres de establecimientos, fechas y horarios. Valencia, Alicante, Cartagena. El nombre de Víctor Almendros Rueda aparecía en los registros de 7 de esos 14 encuentros con documentación fotográfica adjunta. Rocío dejó la taza sobre la mesa. Las manos le temblaban ligeramente. Lo vi porque estaba mirando sus manos en lugar de los documentos en ese instante. «Esteban», comenzó. «Todavía no», dije, sin dureza, solo con la indicación clara de que el orden de esta conversación lo llevaba yo. Aparté esa sección y coloqué la siguiente. Los extractos bancarios con las columnas que había trazado aquella mañana de sábado en la cocina. 87 movimientos, 42.320 euros en 24 meses. Las 3 categorías de irregularidad identificadas: fraccionamiento sistemático, cargos únicos bajo conceptos médicos y de mantenimiento, reintegros en efectivo fuera del radio habitual de desplazamiento. Esto fue lo que produjo la primera reacción verbal. «Eso es dinero de los dos», dijo. La voz sonó más tensa que las palabras. «Era dinero de los dos», respondí. El destino no lo fue. Valentín intervino en ese punto por primera vez, con una brevedad que resultó más eficaz que cualquier discurso largo. «Señora Verdú, toda la documentación que está viendo ha sido verificada y está en condiciones de ser presentada ante cualquier instancia judicial. Le recomiendo que escuche el conjunto antes de formular ninguna valoración». Rocío no respondió a Valentín. Me miraba a mí con una expresión que en ese momento no habría sabido clasificar con precisión, y que ahora, con la distancia que da el tiempo, reconozco como la expresión específica de alguien que acaba de entender que la conversación que está teniendo no es la que esperaba tener. Continué. La última sección era la selección de mensajes con Natalia. No los coloqué todos. Seleccioné 4 intercambios representativos que cubrían el arco completo de 14 meses. El primero, donde Rocío contaba su situación y Natalia respondía que ya lo imaginaba. Uno intermedio, donde el nombre de Víctor aparecía por primera vez en la conversación entre las dos. Otro donde Natalia mencionaba una cena de la que yo había sido deliberadamente excluido. Y el último, que había llegado 3 meses atrás, con la línea sobre el postre que nadie recogió en la mesa de Inmaculada ya olvidada,
donde Natalia escribía con esa ligereza que dolía más que cualquier declaración directa. Cuando Rocío llegó a esa página, algo en su postura cambió de una manera sutil pero definitiva. No fue derrumbe. Fue la contracción específica de alguien que, en el momento de ver documentada la complicidad de su hija con los ojos de otra persona, percibe de golpe el peso real de lo que se construyó. «Esto no debería estar aquí», dijo. Y en esas 4 palabras había algo que no era exactamente sobre los documentos, sino sobre Natalia. Una fisura pequeña que se abría en la narrativa que las dos habían sostenido juntas durante más de un año. No respondí a eso. No era necesario. Cerré la última carpeta y la dejé sobre la mesa junto a las demás. 5 carpetas en total, ordenadas con la misma meticulosidad con que cierro cualquier expediente en la agencia. Valentín tenía las copias certificadas en su despacho. Las que estaban sobre esa mesa de centro eran las que Rocío podía ver, tocar, leer si quería volver a cualquier página. «Lo que ocurre ahora», dije, «es lo siguiente. Valentín va a explicarte los términos del procedimiento. No hay negociación sobre la separación. Hay condiciones sobre la distribución patrimonial y sobre la restitución de los fondos desviados, y esas condiciones están documentadas con criterio legal suficiente para sostenerse en cualquier instancia». Rocío me miró durante un momento largo. 27 años, dijo. No era un argumento. Era otra cosa, más cercana a la constatación en voz alta de algo que solo en ese instante adquiría todo su peso real. 27 años, confirmé. Y 2 de ellos así. Hubo un silencio. No el silencio vacío de cuando no hay nada que decir, sino el que se produce cuando hay demasiado y ninguna de las 2 personas en ese espacio tiene ya disposición para usarlo. Valentín tomó la palabra entonces con la misma economía de siempre, exponiendo los términos con claridad suficiente para que no hubiera ambigüedad posible. La vivienda, el fondo de inversión, la restitución acordada, las opciones disponibles y los plazos correspondientes. Rocío escuchó. En algún momento durante la exposición de Valentín, las manos dejaron de temblarle. No porque recuperara la calma, sino porque el cuerpo, cuando la situación alcanza un cierto punto de irreversibilidad, deja de invertir energía en las reacciones físicas que ya no sirven para nada. Cuando Valentín terminó, Rocío se levantó despacio, dejó la taza sobre la mesa sin mirarla. Cruzó el salón hacia el pasillo. Se detuvo un instante en el umbral con la espalda hacia nosotros y luego continuó hacia el dormitorio sin decir nada más. Valentín y yo esperamos en el salón. Desde el dormitorio no llegó ningún sonido durante varios minutos. Luego el ruido de un cajón. Luego otro. El sonido reconocible de alguien que empieza a mover sus cosas. Valentín recogió sus documentos con el mismo orden con que los había colocado. Cerró la carpeta y se puso de pie. «Le llamo el lunes para coordinar los pasos siguientes», dijo. Le acompañé hasta la puerta. Antes de salir al rellano se volvió un momento y me tendió la mano. Se la estreché. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el recibidor durante un instante, con la espalda apoyada contra la puerta y el sonido de los cajones llegando desde el fondo del pasillo. El abrigo negro de Rocío seguía en su percha de siempre, detrás de la puerta del dormitorio. Desde donde estaba no podía verlo, pero sabía que estaba ahí con la misma certeza con que se saben las cosas que han ocupado el mismo sitio durante demasiado tiempo. En la mesa de centro quedaban las 5 carpetas, los pendientes de argola dorada que aparecían en la primera página de la primera carpeta, y la taza de café de Rocío con el fondo todavía húmedo. El salón olía a café reciente y a papel impreso. Y a algo más que no tenía nombre concreto, pero que llenaba el espacio con una densidad particular, como el aire de las habitaciones donde acaba de ocurrir algo que no tiene marcha atrás posible. Rocío tardó 11 días en retirar sus cosas del apartamento. No lo hizo de golpe, en un solo movimiento que cerrara el período con claridad. Lo hizo en 3 visitas separadas, siempre en horario de mañana cuando yo estaba en la agencia, coordinadas a través de Valentín para que hubiera un protocolo establecido
y ninguna de las dos partes tuviera que gestionar la incomodidad de coincidir en el pasillo mientras se desmontaba lo que 26 años habían ido acumulando. La primera visita se llevó la ropa y los objetos personales. La segunda, algunos muebles que eran suyos de antes del matrimonio y que Valentín había identificado en el inventario como bienes privativos sin discusión posible. La tercera fue más breve, según me informó el abogado. Unos cajones pendientes, algunos libros, una lámpara del dormitorio. Yo no estuve en ninguna de esas 3 mañanas. Era preferible para los dos, y lo era especialmente para mí, no por incapacidad de estar, sino porque algunos procesos requieren que uno no los observe mientras ocurren para poder continuar funcionando con la precisión que todavía era necesaria en esa fase. El procedimiento legal avanzó con la solidez que Valentín había garantizado desde el principio. La documentación era irrebatible, la cronología era coherente, y la contraparte no tenía margen real para impugnar nada de lo que estaba sobre la mesa, porque lo que estaba sobre la mesa era verdad verificada y fechada. En estas situaciones, la ventaja no la tiene quien tiene más argumentos, sino quien tiene mejor documentación. Eso lo supe desde el primer día sentado frente a Valentín en su despacho. La restitución de los 42.320 euros quedó acordada en el proceso como parte de la liquidación de la sociedad de gananciales, instrumentada de manera que no dependiera de la voluntad de cumplimiento de ninguna de las partes, sino de la ejecución automática de los acuerdos patrimoniales bajo supervisión judicial. Valentín lo había estructurado así desde el principio, con la misma anticipación con que un ingeniero calcula las cargas antes de que el edificio empiece a levantarse. Nada quedó al azar ni a la buena fe. El divorcio quedó formalizado a finales de febrero. No lo recuerdo como un día especial en ningún sentido dramático. Lo recuerdo como un martes con el cielo encapotado, aparcamiento difícil cerca del juzgado, un trámite que duró menos de lo que cualquiera imaginaría para un matrimonio de 27 años, y el mismo café de siempre con Valentín en la cafetería de enfrente cuando todo hubo terminado. Bien llevado, me dijo. Asentí. Pagué el café. Volví al coche. La conversación con Natalia ocurrió 10 días después de que el divorcio quedara formalizado. No la convoqué con antelación ni le pedí que viniera al apartamento. La llamé por teléfono un jueves por la tarde, a las 6, cuando calculé que estaría fuera del trabajo. Respondió al tercer tono con la naturalidad de siempre, sin saber todavía el motivo de la llamada. Le dije que quería hablar con ella. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que nada que ella no supiera ya. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo?, preguntó. Ahora, si puedes. Por teléfono es suficiente. Lo que le dije a continuación no fue largo. No necesitaba hacerlo. Le expliqué que era consciente de lo que sabía, desde cuándo lo sabía, y de las decisiones que había tomado durante 14 meses con plena conciencia. No le reproché nada. No usé un tono elevado ni le pedí explicaciones que no tenía ningún interés real en escuchar. Le dije simplemente que las decisiones que cada persona toma tienen continuación lógica, y que la continuación lógica de las suyas era la siguiente. A partir de ese momento, no habría apoyo económico de ninguna clase, ninguna gestión silenciosa, ninguna red de seguridad que hubiera estado funcionando sin que ella la viera. No porque yo lo decidiera en un momento de rabia, sino porque ella misma había valorado en voz alta, delante de testigos, que mi presencia en su vida nunca había sido real. Yo le estaba dando la versión sin correcciones de esa realidad, tal como ella la había definido. Natalia no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía una textura diferente a la de costumbre. No lloraba, pero había algo en la forma de construir las frases que indicaba que estaba eligiendo las palabras con un cuidado que no era habitual en ella. «No era sobre ti», dijo finalmente. «Lo sé», respondí. «Era sobre tu madre, pero me incluiste de todas formas, y eso también fue una elección». Otra pausa. «¿Esto es definitivo?» «Sí». No añadí nada más. No había nada más que añadir que mejorara lo que acababa de decirse. Las conversaciones importantes, he aprendido con los años, no mejoran con los párrafos adicionales.
Terminan cuando han dicho lo que tienen que decir, y alargarlas por el malestar del silencio final solo diluye lo que ya quedó establecido. Nos despedimos con una corrección que ninguno de los dos sentía, pero que ambos mantuvimos, que es la forma que tienen las personas adultas de cerrar las conversaciones que no tienen resolución cómoda disponible. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. No me arrepentí de nada de lo que había dicho. Eso es lo que recuerdo con más claridad de ese jueves por la tarde. La ausencia de duda. No porque fuera fácil, sino porque era exacto. Y cuando algo es exacto, la duda no encuentra dónde instalarse. Esa misma noche, ordenando el dormitorio que llevaba semanas reorganizándose de forma gradual a medida que desaparecían los objetos que ya no eran míos, encontré sobre la cómoda los pendientes de argola dorada. Estaban colocados con la misma naturalidad de quien los deja un momento antes de acostarse y los recoge al día siguiente. Pero no había día siguiente para eso. Rocío los había olvidado en la tercera visita, o los había dejado, y entre esas dos posibilidades había una distancia que no tenía ningún interés en calcular. Los recogí. Los sostuve un momento en la palma de la mano, con el peso fino que tienen los objetos pequeños cuando llevan encima más significado del que su tamaño sugiere. El doblez en el aro inferior izquierdo seguía ahí, exactamente donde siempre había estado, desde aquella tarde de invierno de 2019 en que uno de los dos cayó al suelo del cuarto de baño con ese sonido metálico y fino que yo había recuperado sin darle más importancia. Pensé en la joyería de la calle Colón, en el dependiente que me mostró 4 modelos distintos, en la caja azul pequeña abierta despacio al otro lado de la mesa del restaurante, con la sonrisa de quien recibe algo que esperaba sin haberlo pedido. Pensé en la pantalla del teléfono de Carmelo, en ese mismo doblez reconocido antes que cualquier otra cosa, antes que la cara, antes que el nombre falso, antes que las palabras que lo cambiaron todo. Un mismo objeto, 2 momentos, un significado completamente distinto en cada uno. Abrí el cajón de la mesita de noche, coloqué los pendientes en el fondo junto a nada en particular y cerré el cajón con el mismo movimiento tranquilo con que se archiva un expediente que ya ha producido todo lo que tenía que producir. Algunas cosas no se devuelven, no por rencor, sino porque ya no pertenecen a ningún lugar concreto, y el único sitio que les queda es ese, el interior de un cajón cerrado, fuera de la vista, sin peso ni función, esperando el día en que uno decida por fin que tampoco hace falta seguir guardándolas. Si hay algo que esta historia me ha enseñado, y se lo digo a usted con la honestidad de quien ya no tiene nada que proteger contándolo, es que la experiencia acumulada de una vida no es un peso que uno arrastra. Es la única herramienta que funciona cuando todo lo demás falla. Rocío y quienes la ayudaron a construir lo que construyeron subestimaron exactamente eso, que 52 años de vivir, de trabajar, de aprender a leer lo que los números no dicen en voz alta, forman en una persona una clase de precisión que no tiene sustituto posible. Me subestimaron porque me conocían de cerca. Es el error más común. La gente que nos conoce bien a veces confunde la costumbre con la limitación y no entiende que la misma persona que lleva décadas siendo predecible en la superficie puede tener, cuando lo necesita, una capacidad de respuesta que ninguno de ellos anticipó. Eso no me hace mejor ni peor que nadie. Me hace alguien que aprendió a tiempo lo que tenía enfrente y actuó con los recursos que tenía. Esta mañana salí temprano. El apartamento estaba ordenado, silencioso, con esa calidad de espacio que pertenece ya solo a una persona y que tiene una atmósfera distinta a la de los sitios compartidos. No mejor ni peor, distinta. En la cómoda del dormitorio no había nada. El cajón de la mesita de noche seguía cerrado, y yo, por primera vez en mucho tiempo, salí a la calle sin ningún peso pendiente en la cabeza que no pudiera manejar solo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.